Vamos, vamos grabando porque Gerald tiene que salirse, ingresar de nuevo e intentarlo. Vamos a ver. Bueno, entonces, ¿qué proceso se va a dar? A partir de que se firma o se recibe en 1821 el acta de independencia. Lo recibimos en Costa Rica junto con otro documento que se llama Los nublados del día. Y hasta la conformación de lo que se llama el Estado moderno en 1890. Ok, vamos a revisar esos años. Okay. Primero, el centralismo, bueno, versus el localismo y la guerra de Ochomogo. Costa Rica, después de 1821, va a tener un país dividido, un país separado por dos tendencias. La primera parte va a estar a favor de conformar un solo país, una sola federación que se llama el Imperio de Iturbide, porque tiene nexos con los mexicanos y consideran que es una buena decisión hacer un país grande. Por otro lado, está el otro equipo que pretenden separarse completamente del imperio y ser una república independiente, ¿verdad? Hasta ahí eso sí nos queda claro. Sí. Costa Rica al obtener la independencia tuvo que enfrentar a lo interno una serie de situaciones que generaron inestabilidad. Deben un segundito, chicos, es que desde el fin de semana tengo una emergencia, y bueno, el jueves me tuve que salir un toque antes por una situación, ¿verdad? Marlon se acuerda. Deben, bueno, unos minutos, denme un toquecito, porfa, ¿sí? Tranquilo. Ok, chicos, entonces, dice, Costa Rica al obtener la independencia tuvo que enfrentar a lo interno una serie de situaciones que generaron inestabilidad a la nueva nación emergente. Esto se dio como resultado del choque de intereses que existieron entre las ciudades de Cartago, Heredia, San José, Alajuela y San José, quienes iniciaron una lucha por ver quién poseía más poder y privilegios de ser la capital del estado. Entonces, tenemos a 4 ciudades establecidas, que son las provincias que hoy conocemos, 4 ciudades establecidas que quieren hacerse con la capital. Recordemos, primeramente, que la capital durante todo el tiempo que estuvimos en la colonia, ¿dónde estuvo ubicada? ¿Dónde se ubicaba antes la capital? ¿Cómo? Cartago, chico. En Cartago, la capital antes estaba ubicada en Cartago. Pero entonces los de Alajuela decían, ¿por qué ellos son más importantes? Porque por supuesto la capital siempre tiene la mayor inversión, la mayor, ¿cómo se llama? La mayor estructura. Entonces los de Heredia también. Olvidadas completamente la provincia de Limón y la provincia de Punta Arenas, pero los que estaban aquí en la disputa eran Cartago, Alajuela, San José y Heredia. ¿Okay? Por tanto, la vida política estuvo marcada antes y durante los primeros días de vida independiente por el enfrentamiento entre liberales, que eran Alajuela y San José, y los conservadores, que son Cartago y Heredia. Recordemos que antes de la independencia de Costa Rica, los conservadores pretendían unirse al imperio mexicano de Iturbide. O sea, Cartago y Heredia, quienes tenían nexos con los mexicanos, querían conformar un solo estado, o sea, un solo imperio, mientras que los liberales proclamaban la independencia absoluta. Pues bien, lograda la independencia, los celos continuaron entre estos dos bandos, ya que el tema central del conflicto pasó a ser la disputa por la capital. Esto se trató de solucionar con el Pacto de Concordia. Ese fue el primer documento escrito legal de Costa Rica, la primera constitución, en donde se estableció que la capital cambiaría cada 3 meses. ¿Okay? Eso se llamó la ley de la ambulancia. Quería decir que iban a rotar la capital, ¿verdad? Sin embargo, las rencillas no se calmaron y eso generó que el 29 de marzo de 1823 se diera el primer golpe de Estado en Costa Rica, guiados por los cartagineses, quienes eran dirigidos por Félix Soriamuno. Estos se apoderaron del cuartel y con ello deciden unirse al imperio mexicano de Agustín Iturbide, ante lo cual desconocen el gobierno de Costa Rica. O sea, había un gobierno interino. Cuando se llama de interino, se llama un gobierno mientras tanto, ¿verdad?
que habían designado en esta famosa reunión donde se firmó el Pacto de Concordia, pero los cartagineses por debajo hicieron un complot para, para unirse al imperio de Agustín Iturbide en México. ¿Ok? Entonces lo que hacen es que desconocen el gobierno y toman la capital por la fuerza. Como era de suponerse, Alajuela y San José no aceptaron la decisión tan arbitraria de Cartago. Por ello iniciaron los preparativos para enfrentarlo. ¿Ok? Acá aparece la figura de Gregorio José Ramírez, quien comanda el ejército defensor de las ideas independentistas por parte de San José. Es así como el 5 de abril de 1823, las tropas de ambos bandos se enfrentan en el Alto de Ochomogo. La famosa guerra, de las pocas que hemos tenido afortunadamente en Costa Rica, la famosa guerra de Ochomogo. Eso dio paso al surgimiento de la Primera Guerra Civil del país, en la cual los liberales o republicanos derrotaron a los conservadores o imperialistas de Cartago, quienes huyen al centro de su ciudad, y con ello Gregorio José Ramírez y su ejército toman el poder. ¿Hasta ahí? Dice, logrado el triunfo, Ramírez reorganiza el gobierno, puso fin a los enfrentamientos. Aquí está Gerald. Además, la consecuencia más importante de dicha batalla fue que Cartago dejó de ser la capital, se la arrebatan. Esto porque a partir del conflicto de Ochomogo, San José fue establecida como la nueva capital del país. Pasados los acontecimientos de la batalla de Ochomogo, el país entró en un proceso de paz por algunos años. Se vieron altercados cuando Braulio Carrillo anuló la ley de la ambulancia, que era la que rotaba la capital. ¿Ok? La ley de la ambulancia era la ley que se había firmado con el Pacto de Concordia, quien decía que cada 3 meses iba a pasar, ¿verdad? La capital de un lado a otro. Al hacer eso, se estableció de manera definitiva la capital en San José. Esta decisión revivió las rivalidades locales que dieron como resultado el estallido de la Segunda Guerra Civil, conocida como la Guerra de la Liga. Aquí se unieron Heredia, Cartago y Alajuela contra San José. Al final, San José ganó, pero se unieron las 3 provincias contra San José. Ay, Gerald, más payaso. Ya está, ya me oye, Gerald. ¿Sí me escucha? Sí, ok, ahora sí me escucha. Entonces vamos y seguimos. Entonces entendemos que la Primera Guerra Civil se va a dar despuesito de la Declaración de la Independencia y va a ser en 1823 en el Alto de Ochomogo. Todos conocemos el Alto de Ochomogo. En el Alto de Ochomogo, en donde se enfrentan San José y Heredia contra Cartago San José y Alajuela, perdón, contra Cartago y Heredia. Cartago y Heredia querían pertenecer al imperio de Iturbide y lo que hacen es un golpe de estado que desata esta guerra, ¿verdad? San José y Heredia, por su parte, buscaban ser completamente libres e independientes. Después, Braulio Carrillo anula la ley de la ambulancia que habían pactado desde 1821, en donde decía que la capital iba a ser rotada cada 3 meses de ciudad en ciudad. La anula completamente y pasa a la capital, a San José. Eso enardece otra vez el ambiente político de las otras provincias y se unen Alajuela, Heredia y Cartago en la guerra de la Liga contra San José. ¿Estamos ahí? Sí. Más o menos. Chicos, Sí, profe. Sí. ¿Los tres? Sí. Espérenme, porque me falta Gerald de contestar. Ah, Gerald, hola. ¿Vale que me estaba oyendo? No sé. Hello, ok, sí. Ahí se supone que sí, ok. Dice, la República Federal Centroamericana. A otro gran pensador se le ocurre la idea de que las naciones independientes, las naciones centroamericanas deben unirse en un solo país, ser una federación. Una federación es el tipo de gobierno, por ejemplo, que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene una federación, ¿ok?
Entonces, donde cada una de los estados de Estados Unidos tiene ¿cómo se llama? Un gobierno autóctono, ¿verdad? Que son los famosos gobernadores, pero pertenecen todos a un mismo país y hay leyes federales. Eso es, digamos, como una federación. Dice, lograda la independencia, las nuevas naciones centroamericanas empezaron a experimentar una serie de dificultades relacionadas con organizarse y guiar el desarrollo de cada uno de los países. Algo muy importante es que no solamente en Costa Rica se estaban dando esas rencillas políticas. Costa Rica es de los países que mejor manejó la crisis política. Algunos países tuvieron guerras durante años, e incluso algunos de nuestros vecinos, conocemos abiertamente, todavía tienen problemas políticos y tienen, por ejemplo, enfrentamientos armados. ¿Ok? Por lo tanto, en Guatemala se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que tenía como objetivo decidir el futuro de las nuevas naciones que pertenecían a la Capitanía General de Guatemala. Ante ello, el Congreso se reunió el 24 de junio de 1824, volviendo a recordar que la Guerra de la Liga, que fue la última, voy a devolverme un toque para que la vean, ¿fue en cuándo? En 1823. ¿Verdad? Aquí empezó la primera guerra, que fue la de Ochomogo. Miren, para que se cargue un toque. El 5 de abril se da la guerra de Ochomogo y luego se da la guerra de la Liga más adelante. Entonces, en 1824, después de la batalla de Ochomogo, ¿verdad? Con representantes de El Salvador y Guatemala, iniciaron el camino para redactar una constitución federal centroamericana. ¿Qué buscaban ellos? Sí, unirse, hacer una sola federación, un país del tipo de Estados Unidos, la cual surge el 24 de noviembre de 1824 y con ello se dio paso a la formación de la República Federal Centroamericana, el cual estableció un gobierno central que estaría en Guatemala, en la cual Manuel Arce fue elegido primer presidente federal, quien se esforzó por fortalecer el ejército y ordenar las finanzas, pero fracasó en sus intentos. Algunas disposiciones de la Constitución Federal Centroamericana de 1824, esta primera fueron declarar República Federal Centroamericana libre, soberana e independiente. O sea, sería en ese caso El Salvador y Guatemala juntos. El gobierno federal tendrá representación popular y será dividido en 3 poderes, legislativo, judicial y ejecutivo. Estos preceptos que habían venido desde la época de la Ilustración, cuando Montesquieu proponía dividir el poder en 3. Cada estado es libre e independiente. Cada estado se refiere a cada uno de los estados, ¿verdad? Como les decía, como se administra Estados Unidos. ¿Ok? Se tomará como límites territoriales de la República Federal los establecidos en la Capitanía General, ¿verdad? Los que establece la Capitanía General, o sea, lo que se hacía en Guatemala. Se decide abolir todas las formas de esclavitud dentro del territorio federal que se venían manejando desde la época de la colonia, y se declara la religión católica como la oficial de la federación, pero también se suprimen algunos bienes de la iglesia, se le ponen ciertas restricciones. Esas fueron las primeras estatutos con los que se formó la primera ¿cómo se llama? Federación Centroamericana. Sin embargo, El Salvador y Honduras, a pesar de los intentos por organizar la República Federal Centroamericana, las autoridades de los estados no reconocían en la mayoría de los casos las órdenes emanadas del gobierno central. ¿Por qué? Porque cada uno de los países o de los estados, en este caso, se administraba independientemente, entonces desconocía la legislación que mandaban desde Guatemala. Además, las guerras fueron fiel reflejo de lo difícil que resultaba encontrar acuerdos entre los enemigos. Solo Costa Rica se mantuvo al margen de los conflictos. ¿Ok? Recordemos que nosotros le pertenecíamos a Guatemala en algún momento y al separarnos, bueno, quisieron volverse a unir, pero trabajar por bienes comunes. Esa es la idea, pero sin embargo no se dio como se pensaba. El Salvador y Honduras experimentaban conflictos entre ellos e internamente, lo cual es utilizado por Francisco Morazán, quien comienza a distinguirse como militar hasta formar un ejército el cual invade Guatemala, hasta lograr el control y a la postre la presidencia de la República Federal Centroamericana. Entonces, el Francisco Morazán, un salvadoreño,
empieza a formar un ejército con el cual derroca el gobierno guatemalteco, que era el que estaba a la cabeza. Dado este desorden, por supuesto, la Federación Centroamericana, la República Federal Centroamericana es un poquito inestable, ¿verdad? Para que más o menos entendamos que ya para 1830, ya 6 años después de su creación, ya estaba con guerras, ya incluso en la propia capital. Costa Rica, ¿cuál fue el paso de Costa Rica en la federación? Después de la guerra civil de Ochomogo, la guerra en el Alto de Ochomogo, se eligieron representantes para ser diputados del Congreso Federal, porque sí nos íbamos a meter, ¿verdad? Sí decidieron meterse. Se elige como primer jefe de Estado a Juan Mora Fernández, Juanito Mora, que nosotros conocemos por la historia. El 8 de septiembre de 1824. Ahí es la primera. Entonces, nos incorporamos ese mismo año, en el 24, a la Asamblea Nacional Constituyente. Costa Rica fue el último país que se une a la República Federal Centroamericana. Al final siempre nos metimos, ¿verdad? La participación de nuestro país en la federación fue escasa, si se compara con las demás naciones. No peleamos con nadie. Además, la federación dejaba resultados desfavorables para los intereses de los costarricenses. Esto porque asumió deudas que contrataría el gobierno federal y en lo comercial no recibió ayuda financiera. Pero también se le negaba a establecer relaciones comerciales con otras naciones. Asimismo, no recibió ayuda o apoyo político-militar por la usurpación que realizó Colombia. Vamos a contarles esta historia rápidamente. Colombia se abarcaba desde la frontera con Venezuela hasta la frontera con Costa Rica. Lo que hoy conocemos como Panamá era parte de Colombia. ¿Okay? En algún momento los colombianos usurparon una parte de Costa Rica que nosotros conocemos como Bocas del Toro. Esa parte fue usurpada por el gobierno colombiano y Costa Rica no tuvo cómo hacerle frente a los colombianos porque no tuvimos apoyo, ¿verdad? Entonces, lamentablemente esa parte ahí fue usurpada. Luego se la tuvimos que regalar, pero ya lo vamos a ver más adelante. ¿Estamos ahí? Sí. Ok. Seguimos. El jefe de Estado de Costa Rica tenía muy claro que al pertenecer a la República Federal Centroamericana no resultaba. Entonces, en 1829 se promulgó la ley de la Aprilia, por la cual nos separábamos de la federación. Entonces, Costa Rica estuvo en la Federación Centroamericana de 1824 a 1829. O sea, estuvo 5 años, pero no nos funcionó. Fuimos de los primeros en salirnos. ¿Ok? Dicha ley estuvo vigente hasta 1831, porque nuevamente en 1831 Braulio Carrillo volvió a meternos. Ay, mentira, no. Sí. Porque en la fecha en la cual se vuelve a incorporar a la federación, así que nuestro país vuelve a relacionarse con la federación hasta 1838. Hasta 1838, donde Braulio Carrillo más bien nos saca. Declara de manera definitiva e independiente de la independencia de Costa Rica y la separación de la federación. Hasta 1838. Aparte de ello, se estableció en 1838 una constitución política, aspectos que jugaron mucha importancia en la organización del Estado. ¿Okay? Costa Rica se convirtió en un Estado soberano e independiente, aún no éramos un país, tanto en la administración interna como en la administración externa. Todos los poderes públicos se concentraban en el jefe de Estado, eso sí estaba mal, el cual era inamovible, o sea que teníamos como un tipo de dictador. Se limitó la influencia de la iglesia en el Estado, que no se metieran tanto. Se estableció una fuerza armada para combatir la delincuencia y la criminalidad, un ejército. Se suprimió las municipalidades y se nombró a un jefe político de cada cantón. ¿Ok? Reprimió el desorden y la vagancia y obligó a la ciudadanía a trabajar en la apertura y arreglo de caminos, pintar casas, barrer calles, contribuir con el ornato urbano. Estableció a San José como capital definitiva e inició el alumbrado público en la ciudad de San José. Fuimos el primer país de América Latina en tener alumbrado público. Creó el Código Penal Civil y los procedimientos.
A pesar del fracaso que Costa Rica experimentó con la federación, tuvo aspectos que fueron útiles, tal como adquirir experiencia política, que le fueron importantes para sentar las bases del Estado Nacional. Además, le permitió resolver conflictos internos e impulsar el cultivo del café. 4 años después del retiro Costa Rica de la Federación, el hondureño Francisco Morazán desembarcó en nuestro país con el fin de restaurar la federación. Para ello utilizaría el territorio costarricense como base. Ok. El fracaso de la República Federal de Centroamérica. Ok, vamos allá. Bueno, existieron varias razones que pueden explicar por qué fracasó la República Federal Centroamericana. Una de ellas es que la federación desde el inicio nació con graves dificultades, las cuales quedaron plasmadas en la Constitución. O sea, ellos ya tenían de por sí problemas, puesto que no resolvió asuntos que creaban roce entre algunas naciones. Ya ellos, entre ellas, tenían problemas. ¿Ok? Uno de los problemas era el relacionado con las rentas, debido a que eran escasas, o sea, no se ganaba nada. Otra se relacionaba con los recursos para hacer frente a los gastos de defensa, mantener la integridad del territorio y controlar el peligro de guerra civil, así como no lograron cumplir las promesas de construir escuelas, mantenimiento, aperturas, no tenían fondos. La Constitución Federal era muy avanzada para Centroamérica, eso es muy importante, no teníamos ni la infraestructura ni los medios, porque era una copia de Estados Unidos de América. O sea, la Constitución le copiaron a Estados Unidos y nos fue malísimo. Ausencia de un ejército federal estable. Constantes luchas entre Guatemala, Honduras y El Salvador, ya que cada una pretendía ya que cada una de ellas pretendía, Wendy, mantener el control de las instituciones federales. El conflicto entre liberales y conservadores crearon inestabilidad constantemente en lo interno de cada país, porque en lo interno de cada país había un grupo, un bando que quería pertenecer a la federación o al imperio de Iturbide, y otra que quería ser libre e independiente. Entonces constantemente habían guerras civiles internamente. La pobreza que experimentaban algunos de los estados miembros hizo imposible mantener un gobierno federal. O sea, los estados no avanzaban, a diferencia, digamos, de Estados Unidos, en donde todos los estados eran prósperos. Acá no había esa ventaja, ¿verdad? No tenían esa ventaja técnica de tener los estados desarrollados. El escaso poder que se le asignó al Congreso Federal de la Constitución, porque nadie aceptaba las órdenes emanadas del gobierno de Guatemala. Escasa identidad o conciencia nacional centroamericana. Sociedades muy diferentes entre sí. A pesar de ser hermanos, ninguno de los países tenía, ¿cómo se llama? Cohesión. No tenían, digamos, esa unidad. No tenían unificación entre lo que pensaban o su forma cultural. O sea, más bien todo lo contrario, se odiaban entre sí. Y por supuesto, la falta de recursos económicos. Hasta ahí, chicos, vamos a hacer un pare porque me quedan 5 minutos y empezamos con la República Independiente para que se relajen un poco. ¿Ok? Ok. Voy a dejar de compartir esto y a finalizar. Nos vemos en 2 minutos, chicos, 2 minutos exactamente.